Ya están aquí los premios del Club Mundial de Emprendedores, tu club para emprender. Te invito a que votes en las nominaciones 2025, aquí en Radio Global Coach and PNL. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos escuchéis. Bienvenidos al programa Club Mundial de Emprendedores. Hoy os vamos a presentar a una de las personas que pertenecen al Concejo de Notables y es una persona muy importante para mí, Álvaro Pinilla. Pero si me decís de qué lo conozco, es de Leones de Colores. Le vamos a preguntar de todo para que os lo explique y sobre todo os vais a encontrar con muchas ideas que os van a ayudar en vuestra vida. Hola, bienvenido, Álvaro. Maribel, un gusto como siempre estar en este espacio, enviar un saludo a toda la comunidad de Radio Coach, también a todo el Club Mundial de Emprendedores, a toda la comunidad del Global Coach, el PNL Radio en España, en Latinoamérica. Bueno, muy contento de estar nuevamente en este espacio para hablar de temas de emprendimiento, pero como bien lo dijiste, también de la vida misma. Entonces, como siempre, un honor poder compartir. Bueno, yo personalmente que te conozco y gracias a ti he aprendido bastante y he mejorado, pero para quien no te conozca, ¿quién es Álvaro Pinilla? Bueno, esa es una pregunta del millón, pero en pocas palabras, básicamente te puedo dar una respuesta que puede romper todos los esquemas y básicamente Álvaro es un ser humano como muchos seres humanos, con sueños, con metas, con esa hambre en el buen sentido de la palabra de crecer, de desarrollarse tanto personalmente como profesionalmente, como en ese don de servicio, de poder apoyar a muchas personas y bueno, con una serie de títulos, experiencias y cosas que bueno, ya iremos hablando del tema, pero el principal título es ser un ser humano con propósito, con valores, con muchas metas y ante todo pues en esa capacidad de servir. Estás en el Concejo de Notables en los premios 2025 del Club Mundial de Emprendedores. ¿Nos puedes comentar acerca de ello? Claro que sí. Bueno, acá nuevamente reforzar un saludo a nuestro amigo en común Mauro Danzi. Bueno, hace algunos meses me hacía la invitación a desde esta iniciativa poder seleccionar diferentes tipos de emprendimientos, diferentes tipos de emprendedores a lo largo de Hispanoamérica, porque pues aquí también hay emprendedores que tal vez son españoles y vienen de España, o muchos emprendedores de diferentes lugares de Latinoamérica que también están en España, pero muchos en Latinoamérica, y tener ese rol de juez en el sentido no de definir qué es y qué no es, sino en el sentido de poder aportar, poder apoyar y poder darle pues obviamente una visibilidad a aquellas personas que han decidido emprender, han decidido desarrollar un emprendimiento, han decidido generar valor, han decidido mejorar la calidad de vida de muchas personas a través de sus productos y servicios, a través de sus propuestas de valor, para pues sencillamente darles un reconocimiento y más que reconocimiento, poder mostrar qué están haciendo a diferentes personas a lo largo del mundo. Entonces es una responsabilidad que pues obviamente de la mano del Club Mundial de Emprendedores tenemos, pero ante todo es poder apoyar y generar valor, como lo digo normalmente, en manada, en comunidad, como lo es el club. Bueno, para mí tú eres el gran creador o el creador de Leones de Colores. ¿Cómo surgió esta iniciativa y cómo la has ido modificando con todo lo que has avanzado? Porque eres una persona que siempre que aparece algo lo creas y lo mejoras. ¿Cómo has modificado esto? ¿Cómo has creado este grupo, esta manada y cómo lo has adaptado a los nuevos cambios y a la nueva época?
Ok, bueno, fíjate que la historia de los leones de colores se remonta ya hace algunos años, en donde estando creando precisamente en ese rol de creador, y soy un fiel creyente de que todos somos creadores y todos eh, podemos crear diferentes iniciativas, apunté a una metáfora para dar a comunicar esas ideas de negocios, esos emprendimientos que son diferentes. Dices algo supremamente interesante y es cómo han venido creciendo, cómo se han venido modificando. Hoy en día hay un concepto que he venido desarrollando y he venido puliendo, que es algo que se llama una nueva cultura. Y una nueva cultura resignifica de alguna otra forma el concepto del león de colores. ¿Qué es un león de colores? Un león de colores es aquel emprendimiento, aquel concepto, aquella idea, aquella persona, aquella marca personal que decide, cuando digo decide, en conciencia, desde su autenticidad generar valor. Eh, Hablamos de coach ancestral y todos los temas ancestrales, y en últimas es un despertar del alma, y ese despertar del alma no es más que recordar el alma. Y me hacías una pregunta ahora, y es: ¿quién es Álvaro Pinilla? Y también puedo decirte que es un ser humano que vino a recordar desde su alma quién es, y desde ahí dar vida a esos leones de colores, a ese león de colores. Ese león de colores que muchas veces no encaja en los parámetros tradicionales, sino que sencillamente vino a ser quien es. Y desde esa autenticidad se genera valor. Generar valor para lo que llamo yo la manada o la red o la comunidad. Entonces, un león de color básicamente es aquel proyecto, emprendimiento, persona, marca personal que diferencia, desde su diferencia, crea valor a la manada. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque no solo te mantiene en un grupo, no solo te hace sentir en comunidad, sino que te da el privilegio de que tus valores, tus diferencias, tu sello de identidad no sea perdido, sino que sea una calidad extra que puedas mostrar al mundo y te puedas sentir orgulloso o orgullosa de tenerlo. Creo que es un plus extra, que no tengamos que estar ocultando cosas que tenemos, sino que las podamos mostrar con tranquilidad y a la vez nos sintamos orgullosas de trabajarlos o de trabajarlas, y eso nos refuerce. Creo que todos tenemos que levantarnos y, como el cuadro muestra, saber que tenemos esa variedad de colores y poder trabajar con nuestros compañeros alrededor y poder aprender de ellos. Esta manera de profundidad, de la profundidad de nuestro ser, nos va a hacer cada vez más fuertes, y eso en un grupo lo fortalece, tanto a nivel empresa como a nivel emprendedor, porque los emprendedores tenemos que terminar colaborando en sinergia entre nosotros para cada vez ser más fuertes, que es algo que cada vez va más allá. Así es, y fíjate que estás dando pie a algo que he venido descubriendo en los últimos años, y más que descubriendo es en esos cambios, en esa transformación, en ese despertar, que tiene que ver con la cultura. Tal vez hace algunos años o un par de años que estuve precisamente en este programa, hablamos de temas estratégicos, hablamos de estrategia, hablamos de marketing. Hoy soy un fiel creyente que la estrategia, cuando no está conectada a la cultura, pues sencillamente termina desapareciendo. Entonces, obviamente seguimos manejando temas de estrategia, pero la cultura es el todo, es la razón de ser. Y en este tema de cultura vas entendiendo que uno de los propósitos de la cultura es la unidad. Entonces, con tu permiso, te voy a contar un poquito más de qué va esto de una nueva cultura. Una nueva cultura básicamente es entender que como seres humanos, como emprendedores, como marcas, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad, como bien lo decías, es conectar con ese sello de autenticidad que es ser un león de colores. Ahora, para desarrollar una nueva cultura, la base
La base es la conciencia. Y cada vez estamos en una era, en un momento histórico, en donde, ayudados por la inteligencia artificial, nos queda, en el buen sentido de la palabra, el tiempo para poder llegar a la esencia. Y cada emprendimiento que nace desde la conciencia, pues sencillamente va a ratificar ese sello de liderazgo. Ahora, una nueva cultura está soportada en 7 principios que tienen un orden, y precisamente en ese orden tienen un principio base que es el orden. El orden entendido como la base para crear cualquier tipo de emprendimiento y de lo que tengas. El segundo principio es el amor entendido como el poder de crear esos lazos que bien decías, de poder entender que no hay emprendimiento, no hay producto, no hay servicio que no necesite la conexión humana. ¿Sí? Puedes crear el mejor producto del mundo, pero si tu producto no tiene la conexión humana con clientes, diferentes stakeholders, pues nada que ver. Entonces es importante el amor. Después hablamos de la justicia entendida como desde ese amor construir esos lazos que permitan que haya unos parámetros éticos, ¿sí? Una amiga por ahí me decía, mientras las mentiras suben en ascensor, las verdades suben en escaleras. Y estamos en una sociedad en donde constantemente se ven muchas cosas, nuevas cosas, pero solamente aquellos emprendimientos, aquellas ideas de negocio que tienen un parámetro de justicia son las que van a prevalecer. Después de la justicia viene la gracia entendida como el perdón. ¿A qué me refiero con el perdón? Que estamos en un momento en donde si deseamos crear, si deseamos desarrollar, si deseamos lanzarnos a emprender, pues necesitamos tener una resiliencia y perdonarnos, porque no se trata únicamente de lanzar un emprendimiento, fallar y ahí se acabó todo, sino por el contrario, cómo a través de esa resiliencia y esa capacidad de entender que un error no es la meta, sino una forma de mostrarnos, así como a Tomás Alva Edison, cuál es el camino, pues ahí estamos en un tema de gracia. Para de ahí sí pasar a la verdad, y la verdad entendida como ese principio rector que nos da una base para pasar a la libertad. Mucho se habla de libertad, pero cuando la libertad no está construida en una verdad, en una gracia, en una justicia, en un amor y en un orden, pues sencillamente termina siendo un libertinaje. Y de ahí pasar a un séptimo principio, que es el servicio, que es parte de lo que nos define como raza humana. Estos 7 principios desencadenan en algo que yo llamo las 3P, o las P3 del resultado de lo que debe construir una cultura, que son paz, presencia y plenitud. Cuando tú creas emprendimientos o desarrollas ideas de negocio que apuntan a paz, entiéndase como tranquilidad, a presencia, entiéndase estar presentes, estar en el aquí y en el ahora, y a plenitud, que lo que hagamos pues sencillamente nos dé tranquilidad y felicidad, pues sumamos a la cereza del pastel, que es algo que nos mencionabas, que es la unidad, ¿sí? Y básicamente todo emprendedor es un agente de unidad, que une a través de sus emprendimientos, de sus productos, de sus servicios, para una mejor construcción de una sociedad, o para lo que yo llamo las empresas RES, o organizaciones RES, rentables, escalables y sostenibles. El emprendimiento es un acto de responsabilidad con la humanidad para mejorar la calidad de vida, no solamente del emprendedor, sino de la sociedad y de la cultura. Y en la medida que tengamos emprendedores conscientes, que tengan una buena base en estos principios, que busquen siempre la paz, la plenitud y la presencia, pues sencillamente vamos a tener comunidades, manadas, como lo llamo yo, más unidas, y en esa unidad pues sencillamente va a haber esa rentabilidad, escalabilidad y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se busca el resultado, pero se aleja la cultura, y la cultura es la base para la creación de este resultado. Mira, me has hecho una propuesta con sinceridad que no había escuchado hasta ahora.
donde la parte humana es la más importante. Pero no solo la parte humana, has unido la parte espiritual con una parte que la gente muchas veces deja de lado, que es la parte de la salud mental. Si empezamos a trabajar, como tú has dicho, desde escucharnos, desde poder colaborar con el de al lado, escuchar sus ideas, que cuando nos equivocamos no es el fin, sino es el principio de aprender dónde nos hemos equivocado y no volver a repetir la equivocación, sino un aprendizaje. Y equivocarnos, a lo mejor, solo digo que a lo mejor, nos ayuda años de hacer las cosas mal, porque cuando algo nos damos cuenta que no nos ha gustado, solemos no repetirlo otra vez. Ese aprendizaje nos va a avanzar en tiempo y en calidad de vida. A nadie le gusta equivocarse, a mí la primera, pero tenemos que ver que esa equivocación nos sirva para algo. Y en el trabajo, una equivocación nos hace pararnos, rectificar y querer ver hacia dónde vamos a ir. Y muchas veces, cuando nos paramos, el compañero o la compañera que tenemos al lado nos dice: pero ¿te has dado cuenta de que en esto ABC eres muy buena y nunca te lo has planteado? Y estamos focalizando a lo mejor toda nuestra energía en una sola cosa. Y en lo que teníamos alrededor, que lo tomábamos muchas veces como hobby, son cosas que también forman parte de nosotros. Entonces, esa paciencia, esos valores, ese respeto mutuo, ese compartir y ese tratar bien a los demás, respetándolo y respetándonos nosotros, es importante. Porque no solo va a hacer que facturemos más, va a hacer que facturemos mejor, pero sobre todo que nos vayamos a dormir poco a poco un poquito mejor. Porque pagar facturas, IVA, impuestos los vamos a pagar igual, pero si el resultado va a ser con más tranquilidad y viendo que vamos con una línea mejor y que el equipo que tenemos alrededor, que son nuestros compañeros, nos vamos trasladando cosas e ideas, va a funcionar muchísimo mejor. Pero tu nuevo proyecto, si la otra vez absorbí ideas de ti, este nuevo proyecto me parece muchísimo más interesante porque no solo une la parte del trabajo, la parte del marketing, une mi parte emocional, mi parte profesional y la parte en la que yo puedo colaborar con los demás en una línea espiritual en la que yo me sienta cómoda y pueda formar esa familia o esa manada en la que puedo también pedir ayuda y consejo. Creo que es una nueva manera de verlo, muy interesante para poder trabajar. Ese nuevo proyecto ya está creado, Álvaro, ya lo estás llevando en marcha. ¿Hay algún curso, hay alguna estrategia ya creada? Sí, claro que sí. Bueno, primero que todo, agradecerte por la reflexión que haces y fíjate que tocaste varios temas. Desde el tema de la salud mental hasta el tema de poder generar desde esa frustración, ¿no? Esa metodología de caer en el error, nuevos avances. Una nueva cultura, pues sencillamente, más que una estrategia, un producto, un servicio, es una filosofía. Es una filosofía que hoy en día está llegando a diferentes áreas del conocimiento. Es una, si lo podemos ver de alguna otra forma, es una metodología que puede traspasar cualquier metodología. Es decir, ya en este momento hemos trabajado una nueva cultura en diferentes áreas del conocimiento, desde la inteligencia artificial, en este caso el emprendimiento, el tema del mismo marketing, el tema de la misma estrategia, el tema del mismo liderazgo, y es un modelo de pensamiento que apunta a ir a la esencia. Por eso hablamos desde la conciencia. En mis años de experiencia he podido darme cuenta cómo cuando cualquier emprendimiento, cualquier empresa, cualquier organización invierte
horas, recursos, energía, personas en desarrollar una estrategia, con el paso del tiempo termina siendo inalcanzable, no sostenible. Precisamente es porque no nace desde la conciencia, no nace desde la cultura. Una cultura apunta a entender que del tamaño de tu cultura va a ser el tamaño de tu estrategia. Doy un ejemplo práctico. Algo que ha venido cambiando el mundo ha sido el tema de la inteligencia artificial. Y en lo que he podido observar, tanto en diferentes compañías del tamaño que normalmente son Fortune 500 o compañías grandes o compañías que hoy en día son quienes están mandando la parada en la inteligencia artificial, he podido observar que aquellas compañías que tienen una mejor cultura son aquellas compañías que han absorbido mejor la inteligencia artificial. Y así como pasa en la inteligencia artificial, pasa con todo. Hoy mi conversación y mi pregunta es, cuando alguien quiere desarrollar una estrategia, cuando alguien quiere alcanzar un objetivo, sea personal, sea una marca personal, sea un emprendimiento, sea una empresa, ¿tienes claro tu objetivo? ¿Tienes clara incluso tu estrategia? Pero la pregunta es, ¿tu cultura te lo permite? Y la pregunta es supremamente retadora, porque pues a veces muchas personas entran en conciencia solamente con esa pregunta y dicen, oye, no me he dado cuenta que hay que tener cultura para desarrollar una estrategia. Algunas se sienten vulneradas, incluso atacadas, pero otras se quedan dando vueltas con esa pregunta y empiezan a decir, ¿qué me quiso decir Álvaro? O Álvaro, ven y me explicas qué me estás diciendo. La cultura es la sumatoria de varios componentes. Entre esos componentes tenemos el tema de las creencias, y ahí entran mucho nuestros amigos coaches, como en el caso tuyo. El tema de los valores, el tema de los principios, el tema de las normas, el tema de las reglas, el tema de las decisiones, incluso el tema de los hábitos, el tema de la comunidad y la manada. Una nueva cultura apunta a conectar todos estos aspectos en pro de alcanzar, bien sea una meta o, si lo queremos ver de una forma más profunda, un propósito superior. Entonces la pregunta, y a donde yo llevo a diferentes personas que vienen ya desarrollando esta metodología, que como te digo es una metametodología, sencillamente es, ¿qué necesito desarrollar en mi cultura para alcanzar lo que quiero alcanzar? Y pues ahí arrancamos desde el punto de vista desde la conciencia, que se pasa a nivel práctico desde la mentalidad. Cuando tú vas a una organización a vender conciencia, lo primero que piensan es que estás loco, ¿sí? O que en qué cosa estás metido. Sin embargo, cuando tú te sientas con una empresa, con un empresario, con un emprendedor, con cualquier nivel de idea de negocio, personas que están desarrollando una idea de negocio, y transformas esa conciencia en resultados prácticos, ahí es donde empiezas a tener la practicidad de esto que les estoy comentando. Porque como les digo, es una filosofía, es un proceso de pensamiento, pero cuando tú haces ese cambio y haces ese balance, que es el desafío de una nueva cultura, entre conciencia y estrategia, para lograr lo que queremos lograr, ahí es donde se entiende todo. Y no solamente es poderlo alcanzar, sino poderlo hacer rentable, escalable y sostenible. ¿Sí? Entonces, cuando tú emprendes desde la conciencia, ¿sí? Desde la realidad, desde entender que como seres humanos necesitamos también el apoyo de otros seres humanos para desarrollar un emprendimiento, para desarrollar lo que sea. Por ejemplo, tu canal, que normalmente reúnes a diferentes ponentes de diferentes lugares del mundo. Necesitas hacer conciencia de que necesitas, en el buen sentido de la palabra, conectar con esas personas y que esas personas de alguna otra forma van a entregar un mensaje que va a ayudar a tu comunidad. Ahí estás cambiando tu forma de sentir, de pensar y de actuar, que eso técnicamente se llama coherencia. Una nueva cultura apunta a ser coherentes desde la conciencia para lograr eso que queremos lograr y entender muy bien que eso que queremos lograr debe impactar
de forma, como bien lo dijiste, espiritual, desde la salud mental, desde el bienestar integral a toda la comunidad. En otras palabras, aquellos negocios que en algún momento se desbalancean, en donde uno gana y otros pierden, ¿sí? Pues sencillamente cada vez a través de una nueva cultura van a dejar de existir, porque debemos entender que parte del objetivo, o gran parte del objetivo, como bien lo decía esa cereza del pastel, es emprender en unidad y entender que nuestras acciones repercuten en los cambios no solamente de otras personas, sino desde la misma sostenibilidad de nuestro planeta. Entonces, desde esa conciencia, cuando emprendes, al principio puede ser diferente, al principio puede ser más complejo, pero con el tiempo va a ser sostenible. Y hacia allá es donde se están desarrollando esos emprendimientos, hablando de emprendimiento, que pues se van a sostener con el tiempo. Sí, porque yo creo que las cosas, cuando las conviertes en un hábito, que tú eres consciente de ello y lo quieres hacer porque te das cuenta que es mejor, va a ser algo sencillo y va a ser algo que vas a hacer de manera habitual, no va a ser una obligación, no va a ser algo impuesto, y entonces se va a convertir en un hábito sano, y ese hábito sano va a hacer que sume en tu vida, y como va a sumar y no va a ser una obligación, al final se va a convertir en algo que te va a aportar riqueza. Y la riqueza es más fácil compartirla cuando la traemos a nuestra vida. Muchas veces, mira, el otro día fue una tontería, llamémosla así. Estaba hablando con una señora mayor que es amiga mía y me decía, es que mi nieta cree mucho, pero le cuesta ir a la iglesia y le cuesta rezar. Y yo veía que su nieta le es muy fácil rezar, canta mucho, está todo el día cantando. Y con lo de la inteligencia artificial, que su abuela, mi amiga, estaba en contra, le dije, pues te voy a demostrar que la inteligencia artificial tampoco es tan mala. Y le preparé unas oraciones cantadas y se las pasé a su nieta, porque sé más o menos los cantantes que le gustan. Y se las pasé. Claro, rezar para su nieta no era divertido, pero cantar la oración, que a la abuela le encanta, se la cantaba a todas horas. Y le dije, ¿has visto la diferencia? Hay que hacerlo que sea como un hábito. Y se la canta ahora a su abuela cada noche y me dice, la abuela, prepárame porque me gusta este y este también, porque estas ahora ya no para. Entonces, hay que hacer algo que se convierta en algo que sea un hábito, y ese hábito vale para emprender, vale para las empresas, porque lo hacemos nuestro, lo compartimos, y esa es la manera de crear riqueza, algo que compartes porque lo haces desde el corazón y no te cansa hacerlo. Que muchas veces las obligaciones es algo que tenemos ganas de que llegue una hora y soltamos el bolígrafo, sean emprendedores o sean trabajadores. Y si lo hacemos desde el corazón, te fluye una idea y la apuntas en cualquier papel para luego trasladarla y hacerla y realizarla. Y creo que esa es la idea de esta nueva metodología, porque se hace desde el corazón y desde el alma. Y entonces es algo que ya lo incorporamos a nuestra vida y se hace algo ameno. Creo que tenemos que volver a hacer eso, porque eso es lo que hace el ser humano y eso no lo puede sustituir nadie. Lo otro son herramientas que nos ayudan a desarrollar las ideas que necesitamos y tenemos, y nos acompañan y nos ayudarán, pero lo demás necesitamos y seguiremos necesitando a nuestros compañeros y las personas que tenemos alrededor. Una cosa que te quería preguntar, porque tú no paras de trabajar, ¿cuál es el próximo proyecto que tienes en manos o que estás creando para presentarnos? Bueno, antes sumar algo de lo que decías para generar más claridad, y quiero que sea parte también como de un mensaje. Les he hablado de autenticidad, y de hecho un león de colores es un sello de autenticidad, es un símbolo a la autenticidad. No hay más o mayor pérdida de energía
que intentar ser quien no eres. Entonces, cuando tú creas un emprendimiento, creas una canción como la que se le creó, le creaste a esta chica, o creas algo desde esa esencia, desde esa conciencia, desde esa alma, el alma no miente, ¿sí? O sea, cuando tú entiendes que el alma no miente, pues sencillamente ahí conectas todo el tema de autenticidad, en últimas el tema de energía, pues sencillamente entiendes temas como productividad, temas como procrastinación, temas como rentabilidad. Y ese es mi llamado. Mi llamado es a escuchar, a recordar ese león, esa leona, si lo quieres ver, de colores que cada uno de nosotros tenemos, que es un poder para, como lo digo yo también en una metodología que acompaña todo este sistema que le hablamos la vez anterior, que es la metodología 5C. Creer, conocer, crear, comunicar y compartir proyectos y emprendimientos que terminan siendo como cuando la nieta de tu amiga canta, ¿sí? Y desde esa autenticidad lo que hacemos es crear una nueva cultura en donde sencillamente la salud mental, la parte espiritual, la parte de comunidad, de comunión con tus amigos, clientes, personas, sencillamente hacen que la calidad de vida incremente. Entonces es eso, por eso te digo que es una filosofía, es un modelo, es una metodología, como lo quieras ver, pero en últimas es parte de todo lo que hemos venido creando desde la experiencia, desde el conocimiento, de poder abrir también nuestras mentes, nuestros corazones, a entender que pues hay fuerzas superiores, como lo quieras llamar, Dios, la vida, el universo, respetando las creencias de cada una de las personas que están viendo y van a ver esta charla, para crear, para dejar esa huella, para conectar y para desde esa nueva cultura, no porque la cultura anterior esté mala, sino porque sencillamente hay un cambio, siempre hay un cambio, pues poder apuntar desde esa energía creadora a proyectos nuevos. Ahora, tú dices proyectos nuevos. Esa es una muy buena pregunta. Normalmente, y a través fíjate que algo interesante que ha pasado con una nueva cultura es que personalmente, y desde la marca personal incluso que represento, pues esto me ha abierto el panorama totalmente. ¿Por qué? Porque pues cuando este proceso filosófico, que en últimas es un cambio de perspectiva, llega a cualquier tipo de proyecto, pues cambiamos los proyectos. Yo utilizo una metáfora que, si mal no recuerdo, la utilicé alguna vez en una entrevista contigo. Una nueva cultura es como la estrellita de Mario Bros. Para quienes jugaron Mario Bros o han jugado el videojuego de Mario Bros, recuerden que normalmente inician con un Mario Bros que no tiene la estrellita. Una nueva cultura es como esa estrellita, es un superpoder que te permite sencillamente tener una mirada más profunda, más consciente, más transparente, si lo quieres ver ahí, más coherente, pues para desarrollar lo que quieras desarrollar. Entonces, ese es mi gran proyecto y es hacia donde estoy apuntando, y es poder, desde el buen sentido de la palabra, poder llevar este mensaje a muchas personas. Sí, o sea, y es parte de lo que he venido haciendo, porque he venido viendo el poder de esto que hoy te estoy comunicando, y bueno, ya he venido comunicando en otros escenarios, pero hoy te lo comunico a ti, y es ver que estamos llevando esto a muchas personas, y el mensaje es cada uno desde su autenticidad, desde su león de colores, puede crear básicamente lo que quiera. Y a lo que apunto es a cómo hacer posible lo imposible, y eso que haces posible hacerlo extraordinario. Pero se necesita un viaje desde la cultura por muchos de los temas que hemos hablado, y que, bueno, tal vez algunos otros no hemos hablado, pero pues de eso se trata, de dejar también sembrado esa semillita para poder entender un poquito mejor todo esto, y inspirarlos, llevarlos a que emprendan, pero emprendan desde su león de colores, emprendan desde la conciencia y crean en quiénes son, ¿sí? Porque muchas veces un emprendedor no cree quién es, o trata de
gastar energía, gasta energía intentando ser quien no es para tratar de vender. Pero en últimas, el camino que les estoy mostrando es un camino de autenticidad, para desde esa autenticidad generar el valor consciente que genera empresas, negocios, productos rentables, escalables y sostenibles. Y de eso se trata, mi estimada Maribel. Bueno, pues me alegro de que hayas estado con nosotros, que te hayamos podido volver a ver, aprender de ti y espero verte lo antes posible en la red y próximamente en persona. Un abrazo inmenso desde Barcelona y nos vemos. Abrazos para ti, Maribel, para Mauro, para toda tu comunidad. Un abrazo para todos. Éxitos. Gracias, igualmente. Bye. Ya están aquí los premios del Club Mundial de Emprendedores, tu club para emprender. Te invito a que votes en las nominaciones 2025, aquí en Radio Global Coach and PNL.